Muy buenas tardes y bienvenidos a esta clase de electrodinámica, ¿no? Nuevamente con el tema de la parte multipolar. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, profe, buenas tardes. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, ¿no? Básicamente, cuando nosotros tenemos un cuerpo que tenga una cierta distribución de carga, ¿sí? Sin importar que sea neutro, va a tener interacción con el campo eléctrico, ¿sí? Porque obviamente cada sección del cuerpo va a sufrir su interacción con el campo eléctrico y no necesariamente la interacción en un lado del cuerpo es igual a la interacción en otro lado, ¿no? Entonces puede aparecer una fuerza neta. Y para eso, según la teoría, aparece esto, ¿no? Que la fuerza neta aparece cuando nosotros tenemos una variación del campo eléctrico en la posición donde se encuentra el cuerpo, que viene representado por este dipolo. ¿Sí? Si el campo eléctrico aquí no tiene variación, es decir, si es un campo uniforme, la fuerza naturalmente que es cero, ¿no? Y por otro lado, si el diferencial de fuerza sobre cada sector eh, va a generar un torque, ¿no? Ese diferencial ya dado por esta ecuación. Y si se integra, se puede llegar a toda esta expresión que está aquí, ¿no? Donde aquí tenemos dos componentes del torque, ¿sí? La una componente del torque genera giro del cuerpo sobre su centro de masas, ¿no? Y el otro, la otra componente genera un torque debido a toda la fuerza. Es decir, genera una traslación y va a ser, ¿no? Análoga a la que genera este, ¿no? Sí, eso es lo que me dice la teoría. Y ahora, desde un punto de vista, ¿no es cierto? La interacción de un dipolo con un campo eléctrico se ve que tiene esta relación. Sí, y esto se puede demostrar mediante esta ecuación, ¿no? Entonces, en esta ecuación lo que nos dice es que la energía que se necesita para poner a un dipolo en una sección del espacio y que forme este ángulo con el campo es esta, ¿no? Y entonces nótese que esta energía también es la energía que se necesita para hacer girar la molécula, ¿sí? Es decir, la energía, ¿no es cierto?, que se necesita para contrarrestar este torque. Sí, es la misma energía, ¿no? Básicamente, sí. Y esta energía entonces es esta que está aquí. ¿Ya? Y naturalmente se ve que hay un punto de equilibrio cuando los dos campos cuando el dipolo está alineado al campo externo localmente, ¿no? Y se incrementa, digamos, hasta estos puntos cuando se encuentra en dirección completamente contraria, ¿no? Y por otro lado, teóricamente se da la interacción cuadrupolar, ¿no? O multipolar. Y entonces aquí lo único que se está haciendo acá, ¿no? En vez de utilizar una expresión del potencial en función de armónicos esféricos, los armónicos esféricos pueden ser reemplazados, ¿no? Déjame abrir esto. Los armónicos esféricos, a ver, bueno, los armónicos esféricos, como nosotros habíamos visto, pueden ser reemplazados por su contraparte, ¿no? Es decir, pueden ser reemplazados, no, esta no es, pueden ser reemplazados, ya, pueden ser reemplazados por las componentes, en vez de expresar los armónicos esféricos como teta y phi, sí, se pueden expresar, ¿no? Eh, los cosenos y senos de, de las funciones que aparecen en los armónicos esféricos se pueden expresar, ¿no? Como x, y z y eres, ¿ya? Y cambiar de esta expresión a estas expresiones, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Sobre todo para la componente L igual a 2. Y se va a tener el potencial cuadrupolar en una notación que se llama
cartesiana, ¿no? Y se puede construir un tensor. Y resulta que el tensor tiene estas componentes y resulta ser un tensor, una matriz, ¿no? Simétrica, ¿sí? Cuya suma de los elementos de la diagonal es cero, ¿no? Y a partir de una relación de la interacción local del cuerpo con el campo se puede demostrar todas estas cantidades, ¿ya? Y entonces, al igual que nosotros tenemos con el dipolo, aquí aparece una fuerza. Pero nótese que para que aparezca una fuerza debe aparecer ya no solamente una primera derivada del campo, sino que tiene que aparecer una segunda derivada del campo. Sí, entonces ya se vuelven términos más complejos, ¿no? Igual el torque, ¿ya? Aquí ya se vuelven ya la multiplicación de, de varios tensores, ¿sí? Lo mismo que aquí, ¿no es cierto? Lo mismo que acá, ya una multiplicación de eh, un tensor por dos vectores, básicamente, que es el operador nabla y el campo, ¿no? Y me da un escalar que es la energía, ¿sí? De todas formas, la energía tiene que ver con la variación del campo, ¿ya? Y no como tenemos aquí, simplemente el dipolo interacciona directamente con el campo, ¿no? El cuadrupolo es un término de un orden mayor al dipolo, interacciona con la primera derivada del campo, ¿sí? Entonces, eso más o menos vamos a estudiar ahora. No sé si tienen preguntas antes de empezar la parte Profe, teórica. sí, sí, profe, una pregunta. En la definición de la variable Q sub IJ, ¿dónde se encuentra el subíndice J? Mm, Justo ahí. ah, aquí hay un error. Es decir, aquí, ¿no es cierto? Bueno, aquí es X, Y, X, J. Es un Y y un J. Ya, Entonces, profe. entonces, por ejemplo, cuando es QXX, ¿no? Es X cuadrado, pero cuando es QXY, ¿sí? Es X por Y, ¿no? O cuando es QZX, lo que sea, son los componentes que están acá, ¿no? Sí, entonces hay un error. Creo que es el Ya, único error que hay. ya, profe, y otra pregunta. También en el potencial justo de la misma diapositiva arriba hay un X sub I por Y sub I. ¿Pero qué significa el Y sub I? ¿No sería tal vez un X sub J? Eh, sí, lo que pasa es que sí, sí. Lo que pasa es que esto está transcrito de un libro que utiliza una notación diferente a la que yo uso, ¿no? Ellos utilizan X, Y, Z, y yo utilizo X, 1, 2, 3. Mm, Sí, entonces ahí sería X, Y, X, J. ya, Y ya, esos profe, dos muchas errores gracias. bueno, es el mismo que acá, ¿no? Básicamente, tiene el mismo origen. Pero sí, es X, Y, X, J, ¿no? Es decir, es donde I, J y K representan 1, 2, 3 o X, Y, Z, ¿no? No funciona para otro tipo de coordenadas que no sean las cartesianas, ¿ya? Eso sí, muchas gracias, ya les corrijo, sí, antes de subirles el- las diapositivas les corrijo. ¿Algo más? Gracias por el comentario, se nota que ha estado atento. ¿Algo más? Bueno, eso, ¿no? Entonces, yo espero que con la parte práctica se aclaren algunas eh, cosas que están medio, no son tan evidentes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con demostrar esta ecuación que está aquí, para poder saber, que ustedes vean más o menos en qué condiciones debería ser utilizada esta ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente tenemos un cuerpo macroscópico, ¿no es cierto? Un cuerpo, digamos que no es puntual, el cual va a estar representado por un dipolo, ¿ya? Y ese dipolo interacciona con un campo, ¿sí? Y estamos suponiendo que la carga del cuerpo es nula, para que esta sea el término más importante, ¿no? Y porque recuerden que si la carga es diferente de cero, la primera interacción obviamente es la de una carga puntual, ¿no? Suponer al cuerpo como una carga puntual que interacciona con el campo. Y además de eso, en esas condiciones, el valor del dipolo depende del origen del sistema de referencia. Entonces eso podría complicar los cálculos, ¿no?
Pero si la carga del cuerpo es cero, el dipolo, el valor del dipolo es independiente del origen del sistema de referencia y por lo tanto esta interacción, ¿no es cierto?, es independiente del origen del sistema de referencia, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿ya? Entonces, como digo, no tenemos un cuerpo macroscópico, ¿sí? Y el cuerpo macroscópico viene representado por un punto donde supongamos que se encuentra el centro de masas, que es R0. Sí, entonces el cuerpo se modela, ¿no es cierto?, como un punto que está en R0 y como la carga neta es cero, su primer término, estamos suponiendo que el primer término diferente de cero es el dipolo, y entonces en vez de suponer este cuerpo, yo debería suponer que tengo un dipolo. Sí, pongo entonces que tengo un dipolo, por ejemplo, pongámosle con rojo. Sí, entonces esto viene representado por un dipolo, por ejemplo, así. ¿Ya? Entonces, ese es lo que representa el cuerpo, ¿no? Entonces, ya no hay un cuerpo, sino hay un dipolo que está interaccionando con el campo, ¿no? Ahora, el cuerpo en la realidad tiene un tamaño y entonces el campo eléctrico va a ser diferente de un punto del cuerpo al otro, ¿sí? Y esa es la primera parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suponemos allí? ¿Sí? Que existe una interacción local, aquí, ¿no? Entre un diferencial de carga de el cuerpo, ¿sí? Y el campo eléctrico en ese punto. Recuerden, ¿no? El ρ dB es del diferencial de carga. Y entonces esta interacción es local. Ahora, el campo eléctrico en la posición R', ¿no? Donde R', ¿no? Sería el punto, cualquier punto del cuerpo, en general R' va a ser una coordenada variable, que es donde voy a integrar, ¿sí? Entonces, la posición en este punto R', la puedo decir que es aproximadamente igual a estos dos términos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estoy suponiendo, no? Quiere decir ya que si yo tengo una función, y como ustedes recordarán, ¿no? Yo tengo, por acá, yo tengo una función aquí, ¿no es cierto? Esta es una función, depende de x, ¿ya? Y aquí yo tengo entonces el valor x sub 0 y aquí tengo el valor x 0 más delta x, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir, ¿no es cierto? Yo conozco la función en x sub 0 y conozco la derivada de la función en x sub 0, ¿sí? Yo puedo decir, ¿no? El punto de acá es aproximadamente a la función en x sub 0, ¿sí? Este valor, ¿no es cierto? De acá es aproximadamente a la función en x sub 0 sumada a esta cosa, ¿no? A esta variación, ¿sí? Donde esta variación, si digo este es un triángulo rectángulo, no es nada más, ¿no? Que la pendiente, ¿ya? En ese punto, ¿sí? Multiplicado por la variación de delta x, ¿ya? Y ese va a ser el valor aproximado de la función aquí. Naturalmente, ¿no? Que si me alejo más, por ejemplo, si digo, estoy calculando, ¿no? En un punto más lejano, ¿sí? La línea recta que estoy suponiendo que me conecta los dos puntos ya no es una buena aproximación, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si este es el punto x sub 0 y este es el punto x', si los dos puntos están muy lejos o si el campo varía grandemente sobre el tamaño del cuerpo, ¿sí? Es como decir, estoy aproximando este punto que se conecta con este de acá mediante una curva, con una línea recta, ¿sí? Y ya no va a ser tan buena la aproximación. Entonces, ¿no? En primera instancia, para que esto sea suficientemente bueno, sobre el tamaño del cuerpo, el campo eléctrico debe variar, pero no debe variar mucho, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Que si tengo un cuerpo de un cierto tamaño, ¿ya? Tengo un cuerpo, por ejemplo, de un cierto tamaño, hago mi variación de las líneas de campo eléctrico, ¿no? Entonces el campo eléctrico varía grandemente sobre el tamaño del cuerpo. Ya no puedo suponer una aproximación local donde diga este cuerpo le reemplazo simplemente por un dipolo y hago la interacción del dipolo con el campo en el origen, ¿sí? Porque el campo sobre la superficie, sobre el volumen del cuerpo varía bastante, ¿no es cierto? ¿Sí? Bastante tanto en dirección como en magnitud. Y entonces aquí yo ya no puedo hacer, ¿sí? Pero si el cuerpo, por ejemplo, es un cuerpo pequeño, ¿no?
donde localmente el campo varía poco, como a este cuerpo sí lo puedo representar como un dipolo. Ya, entonces, esa es la primera cosa, ¿no? Esa es la primera condición. Sí, esa es la primera condición para suponer que lo que que esta ecuación es válida. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que se dice, no? El campo eléctrico en la posición X' no es nada más que esto, ¿no? El campo eléctrico en la posición X0 del centro de masas, usualmente, porque esta es una fuerza y la fuerza se mide mejor, ¿no es cierto?, respecto al centro de masa, para que el centro de masa se mueva con velocidad constante si es un cuerpo libre. Y una variación, es decir, esta recta que está aquí, ¿no es cierto?, esta pendiente que representaría la pendiente multiplicado por el delta X, ¿no? Sería como sacar la tangente, ¿ya? Entonces, ¿qué es este término? Excepto que es una función de 3 variables, ¿no? X, Y y Z. ¿Sí? Entonces es la variación, lo que está separado el punto en X, lo que está separado este punto, sí, este punto R', del centro de masas, ¿no? De este punto X0, ¿ya? Igual acá, ¿no? Y0 y Y0. Tomen en cuenta que aquí, cada uno de estos de aquí, primero yo tengo que derivar, luego evalúo en el punto X sub 0. No puedo evaluar y luego derivar, ya que ese es un error muy común, ¿no? Y entonces se aproxima este campo y resulta que este campo se puede escribir así. Y entonces el campo eléctrico en una posición lejana, ¿no es cierto? Esta cantidad ya del centro de masas es el campo eléctrico en el centro de masas más una corrección de primer orden. Y esta es la corrección de primer orden. Y de aquí sale el término, ¿no? Si se fijan en esto de aquí es delta X, ¿sí? Esto de aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí es, ¿no? Delta X, por ejemplo, ¿sí?, multiplicado por la derivada con respecto de X del campo, ¿ya? De todo el campo, ¿no? Igual esto de acá, ¿no? Esto es delta Y multiplicado por la derivada con respecto a Y de todo el campo. Y lo mismo en Z, ¿no? Entonces, de aquí, agrupando estos términos que están aquí, se dice, ¿no? La suma de estos tres términos de acá es un operador, que es simplemente el delta R punto nabla, ¿sí? Punto de X, de Y, de Z, ¿no? Que me da justo estos tres coeficientes y saco de factor común el operando, que es el campo eléctrico, ¿ya? Y primero derivo y luego evalúo. Es decir, por eso es que está puesto explícitamente esto, ¿no? Y de ahí simplemente ya es reemplazar el campo, ¿no? Entonces se reemplaza ese campo, ¿sí? Y obviamente como la carga es neta a cero, ¿sí? Este campo ya es constante, al igual que estos términos que están aquí, ¿no es cierto? Básicamente, bueno, estos términos que están aquí eh, son constantes. Entonces, para este caso de aquí 1 y para este último caso de acá, va a salir de factor común los términos constantes y me va a quedar, cuando integre y calcule la fuerza, me va a quedar solamente una función de la integral de la densidad de carga, que es la carga neta. Y me va a dar, ¿no es cierto?, la carga neta por el campo eléctrico y la carga neta por la variación del campo eléctrico, ¿ya? Pero esta carga neta es cero, porque esa es nuestra condición para aplicar esta fórmula. Y entonces, ¿no es cierto?, estos dos términos se anulan y me queda esta condición. Ya me queda solamente este término, ¿no? Y de aquí yo puedo sacar de factor común todo lo que no dependa de R', que es lo que se está haciendo aquí, ¿no es cierto? Aquí, básicamente, se está construyendo este operador, ¿ya? Que no es nada más que la integral de la densidad de carga por el campo. Y me da la función, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo un campo que varíe localmente, yo solo necesito calcular el campo, la variación del campo alrededor del centro de masa y hacerle interaccionar con el dipolo que está en el centro de masa. Sí, eso es lo que me dice la ecuación, ¿no? Sí. Entonces yo solamente necesito la variación del campo alrededor del centro de masa. Sí, donde estoy suponiendo, ¿no?, que la variación de este campo se mantiene, es decir, ¿no es cierto?, el campo es suave, el campo es suave a lo largo del cuerpo, ¿ya? No puede ser un campo que venga representado así, ¿sí? Entonces el campo tiene que variar suavemente sobre todo el volumen del cuerpo. Sí, esa es la condición para poder decir que esta fórmula es válida. Entonces no sirve para cualquier caso, ¿no? Si el dipolo es puntual, obviamente que sirve en cualquier caso, ahí sí no pasa nada, pero si el dipolo representa un cuerpo, para aplicar esta fórmula primero tengo que verificar a lo largo del volumen del cuerpo qué tanto cambia el campo, ¿sí? Si es suave o no.
¿Sí? Eso es importante, ¿no? Pues espero que esto primero les aclare más que la matemática no me interesa mucho, sino que el uso, ¿no es cierto? ¿Cuándo es válida esta aproximación o esta fórmula aproximada? Preguntas. Profe, una pregunta. En este caso, como estamos hablando de interacciones eléctricas y todo eso, ¿no sería también algo importante tal vez ver la interacción desde el centro de carga? Sí, lo que pasa es que usualmente, eh, como se trata de interpretar, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya tengo la interacción de un cuerpo que representa un dipolo con un campo, ¿sí? Y ahí me interesa desplegar el movimiento. Y entonces, cuando hablo de movimiento, lo que me interesa es el centro de masa. Sí, porque seguramente a partir de aquí, ¿no es cierto? Como ya calculo esta fuerza, calculo, por ejemplo, las otras fuerzas, ¿no? Gravitacional, el empuje del aire, lo que sea. Y ahí puedo ya comenzar a calcular el movimiento de este cuerpo, por ejemplo, en este campo, ¿ya? Y puedo ver, ¿no es cierto?, que este campo de aquí se desplaza y a la vez rota. Bueno, si calculo el torque, ¿no? Entonces rota y puedo simular cómo es que el cuerpo se mueve en el espacio, por decir, ¿ya? Y todo eso es mecánico. Y la mecánica es mejor expresarla como alrededor del centro de masa, ¿no? Porque siempre la cinemática y todo eso se asume como si fuese un punto, ¿no? Y si es un sólido, sí se asume eh, como un punto lo que es la traslación y los movimientos internos como una rotación alrededor del centro de masa, que eso habrán visto en mecánica, ¿no? Sí, entonces por eso es que se ocupa el centro de masa y no el centro de carga, ¿ya? Por cuestiones mecánicas de la fuerza, ¿no? Y desplazamientos y todas esas cosas. ¿Ok? Pero la expresión podría ser igualmente válida para un centro de carga, ¿no? Es decir, x sub 0 podría representar el centro de carga. Finalmente va a ser una aproximación, ¿no? Porque si digamos el centro de masas está allí y el centro de cargas, por ejemplo, está acá, y por ejemplo está acá, ¿sí? Como el campo no varía mucho, el campo es aproximadamente igual en el un punto o en el otro, ¿sí? Sin importarnos si es este o este, el campo es aproximadamente igual. Y entonces la interacción va a ser aproximadamente la misma. Pues no va a haber mucha diferencia, digamos, entre esas dos cosas, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿Algo más? Profe, ¿y cuánto es suficientemente suave para nosotros? Em, depende de lo que, depende de esto, ¿no es cierto? Sí, depende de esto, ¿ya? Porque esto de aquí, siempre que ustedes planteen esto, si consideran que aquí hay un orden 2, ¿no es cierto? Un orden 3, un orden 4 de la aproximación en serie de Taylor de esta ecuación, aquí naturalmente tenemos un error. Ya aquí tenemos un error de orden 2, ¿sí? Y entonces el error de orden 2 me definirá, ¿no es cierto?, qué tan buena es la aproximación. Entonces, eso dependerá de cada caso, ¿ya? Entonces, podríamos estimar el error, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo voy a coger ya el campo el campo, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tomar el campo en el centro de masas y el campo en el punto más lejano, ¿ya? ¿Sí? El punto más lejano, ¿sí? Del cuerpo, ¿no? Y esto, por ejemplo, le podría comparar, ¿no? Y ver entonces cuánto es el error que genero aquí, ¿sí? Y ese error, comparo, por ejemplo, digo el campo aquí, ¿no es cierto? El error que yo estoy calculando ahí, digo, entonces el campo R, ¿sí? Dado por esta relación y este término de primer orden de delta R punto nabla del campo, ¿sí? Entonces, este campo aquí comparado con este campo acá, se supone que debe ser este, ¿no? Y aquí tengo un error de segundo orden, ¿ya? Donde el error este de aquí corresponde a todos los términos de la interacción, ¿ya? Entonces,
de alguna forma podría evaluar esto, ¿no es cierto? El error que cometo y digo, si calculo, por ejemplo, exactamente el campo en el punto más lejano, ¿ya? Y le comparo con este valor, puedo tener un error, ¿no es cierto? Y estimar si el error es lo suficientemente pequeño o no. Sí, entonces, el cálculo de error, es decir, cuándo aplicar la fórmula, ese, ese es un parámetro más difícil de manejar. Sí, de pronto es más fácil verlo visualmente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dirían, por decirles, tengo un campo cuyas líneas de carga son así, por ejemplo, ¿ya? Líneas de campo son así, por ejemplo. Pongamos que sea un dipolo, ¿ya? Entonces, y esta es mi sistema, ¿no es cierto? Y digo, voy a poner un cuerpo acá, ¿sí? Voy a poner un cuerpo aquí. Entonces, si este es mi cuerpo, naturalmente, ¿no? De un punto del campo al otro, ¿sí? Y digo, mi centro de masa, por ejemplo, está aquí. Mi centro de masa, por ejemplo, está aquí. Ya, ese es mi centro de masa, ¿no? Entonces, de un punto a otro del centro de masa, se ve que la pendiente del campo, que sería esta aquí, ¿ya? No va a representar un punto que se encuentre, por ejemplo, por este lado, o un punto que se encuentre en esta línea de campo, o en esta línea, o en esta línea, ¿no? Dentro del cuerpo, ¿ya? No va a representar esos puntos, ¿no? Sí, no va a representar esos puntos porque se supone que esta pendiente es la que me mide la variación del campo de un punto a otro. Entonces, visualmente se puede apreciar esto, ¿no? Fácilmente que el campo aquí, por ejemplo, no se va a aproximar por hacer una línea recta al campo acá. Sí. Entonces, esta estimación matemática es más compleja, ¿no? Pero esa sería la idea intuitiva, ¿ya? Sí. Usualmente se trabaja con esto porque se supone que yo estoy, por ejemplo, la mayor parte de dipolos, ¿no? Desde el punto de vista académico, digamos, es puntual. Entonces digo un dipolo puntual. Entonces, el átomo, por ejemplo, una molécula, sí, es el campo externo. Sí, si vemos una molécula, un átomo tiene un tamaño, ¿no es cierto?, de un nanómetro, ¿ya? Entonces, ¿cuánto puede variar el campo en un nanómetro? No, no va a variar considerablemente. Ahora, si ya voy, por ejemplo, a un cuerpo macroscópico y digo, no, voy a suponer, por ejemplo, que tengo una pelota de ping-pong, ¿sí? Y entonces eso ya es un tamaño ya más grande, macroscópico, ¿no? Pero si, por ejemplo, eso le comparo con el campo eléctrico, por decirles, generado por un cilindro de 1 metro. Entonces tengo un cilindro aquí, ¿no? Tengo un cilindro aquí, ya. Entonces digo, esto tiene 1 metro. Tengo una pelota aquí pequeñita, ¿no? Que tiene 2 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí sí puedo hacer las estimaciones y darme cuenta, ¿no? Que a lo largo de 2 centímetros el campo no varía mucho. Entonces eso dependerá de cada caso y habrá que buscar una forma de estimar qué tan buena es esta aproximación. O lo que es lo mismo, cuánto es este valor que me falta con respecto del valor que supuestamente yo estoy sacando, ¿no? ¿Cuánto es el error aquí? Sí, este error va a ser muy importante, sobre todo cuando el cuerpo sea considerablemente grande, ¿no? Si hablamos de moléculas o átomos, no va a variar mucho el campo eléctrico externo, ¿ya? Sí, entonces eso. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, entonces, primera cosa que ustedes van a trabajar, no ahorita, después, es básicamente llegar a la segunda de las ecuaciones. Sí, lo mismo, ¿no? Entonces ya tienen el diferencial de fuerza y ahora van a calcular el diferencial de torque. Sí, calculan el diferencial de torque, sí, y luego integran ¿no es cierto? Y reemplazan el campo eléctrico por este valor. Ya, integran, separan los diferentes términos, simplifican los términos que me den una integral de la carga completa, porque puedo sacar las demás que
Son constantes y ya no. Y van a llegar a determinar esta ecuación. ¿Sí? Eso queda como deber, ¿ya? Vamos a irnos a un segundo caso que espero que me aclare algo importante. Entonces, supongamos que tenemos dos dipolos. Ya tenemos un dipolo P1 y un dipolo P2 para acá, ¿ya? Separados esta distancia, este vector R manuscrita, que va de P1 a P2. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la fuerza y el torque entre los dos dipolos y vamos a ver si se cumple la ley de acción-reacción. ¿Ya? Entonces estos son dos dipolos puntuales, entonces la ecuación funciona siempre, ¿no? La ecuación que vimos antes. Entonces, ¿no? Apliquemos la ecuación. Sí, y me dice, ¿verdad? La fuerza sobre el dipolo no es nada más que el dipolo. Sí, por ejemplo, aquí es, ¿no? Fuerza sobre el dipolo 2. Eso faltaría poner aquí. Fuerza sobre el dipolo 2 ya no es nada más, ¿no es cierto? Que el dipolo 2 multiplicado, ¿no? Por el operador nabla y eso operado al campo eléctrico generado por el dipolo 1, en este caso que es el campo externo, y, ¿no es cierto? Y evaluado en la posición 2, donde está el dipolo 2, ¿ya? Primera cosa, ¿no? Entonces, la fuerza sobre este dipolo, ¿sí? Del dipolo 2, obviamente el campo externo es generado por el campo 1, es la variación local en la posición del dipolo 2. Entonces, calculemos el campo eléctrico 1. ¿Ya? El campo eléctrico de un dipolo es este. Sí, aquí primera cosa quiero aclarar, ¿no? Cuando nosotros calculábamos la ecuación que teníamos aquí, se asume que el dipolo está en el origen. Sí, entonces, ¿no? Yo tengo un dipolo en el origen, por ejemplo, así. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Mi sistema de referencia. Y entonces, este dipolo en el origen, ¿ya? Me genera en este punto de aquí, por ejemplo, en la posición R, un campo, ¿no? Y entonces expresamos nosotros el campo del dipolo. El campo del dipolo, ¿sí? En la posición R no era nada más, ¿no? Que K sub B, ¿sí? Por 3P punto unitario radial, menos P sobre R. ¿Ya? Cuando nosotros desplazamos el dipolo y decimos el dipolo ya no está ahí, entonces voy a desplazar, ¿no es cierto? Mi sistema. Ya, por ejemplo, digo, desplazo mi sistema de referencia acá, por ejemplo. Sí, la posición R cambia. ¿Sí? La posición R ya cambia, ¿no? Entonces digo, la posición donde estoy calculando el campo ahora es esta. ¿Ya? Y lo que ahora es la posición R, ¿sí? Lo que yo tengo en esta ecuación no ha cambiado. Y entonces lo que realmente se expresa en esta ecuación es la posición relativa, es decir, es esta, ¿no? Ahora se transformaría en esta R de aquí, donde esta R de aquí sería lo que yo debería tener acá, ¿sí? Es decir, yo debería tener esto, ¿no? Yo debería tener esto de aquí, ¿sí? Y entonces este R de esta ecuación de aquí realmente representa la posición relativa, ¿sí? Entre la posición de el dipolo, que es de R sub P, por ejemplo, voy a ponerle, menos la posición del campo. Y entonces el dipolo genera este campo en esta posición, pero depende de la posición relativa entre el dipolo y el campo y la posición del campo externo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y entonces eso es lo primerito que de pronto hay que aclarar en las ecuaciones, ¿no? Entonces, esta ecuación de aquí, la posición, el campo en la posición R2, ¿sí? Depende, sin importar dónde esté el dipolo P2, no he puesto un sistema de referencia, por ejemplo, bueno, o he puesto, pero si le cambio, por ejemplo, esta sería la misma, porque esta de aquí ya es independiente del sistema de referencia, porque es la posición relativa entre el punto 1 y, por ejemplo, el punto 2. ¿Ya? Sí, entonces esta es la posición relativa desde el dipolo 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diríamos primero? ¿Sí?
diríamos, ¿no? Si es que decimos, como este campo tiene que ser evaluado en la posición donde está el dipolo 2, esta posición relativa es la posición entre el dipolo 1 y el dipolo 2. ¿Sí? Y esto es el vector R, ya este es el vector R manuscrita, que le reemplazo aquí, hago el producto punto, calculo, no, y me sale esto. Ya, entonces el campo eléctrico aquí es este, ¿sí? Entonces reemplazo en la fuerza, ya, P2 está en la dirección más X, reemplazo en la fuerza, ¿no es cierto? Le calculo y, por ejemplo, me da esto, ¿no? Este es R cubo en este caso, ¿no? Este R, sí, este R es simplemente X, ¿ya? Reemplazo, ¿no es cierto? Evalúo y me da esto. Sí, hacemos lo mismo para la fuerza del dipolo 2 sobre el dipolo 1. Bueno, antes de eso, ¿no? Antes de eso, analicemos mi resultado. Antes de hacer eso. Analicemos mi resultado. ¿Qué les parece ese resultado? Vamos a ir. ¿Qué les parece ese resultado? Aquí está el dipolo 1. ¿Sí? La recta para acá está el dipolo 2. ¿Ya? Sí. Y la fuerza dice que me da en la dirección Y positiva. Es decir, la fuerza está para acá. ¿Por qué la fuerza está para allá? Analicemos de a poco eso. ¿Cómo es el campo? ¿Cómo está el campo en este punto generado por el dipolo 1? ¿Para dónde está ese campo? Camila, ¿para dónde está el campo generado por el dipolo 1 en esta posición? Está para Y. Ya decir para allí, entonces pongamos los orígenes. Te digo de aquí. Ya, es decir, está para arriba. ¿Por qué? Usted dice el campo está para acá. El campo generado por 1 en la posición del dipolo 2. ¿Así? ¿Qué opina Kevin? ¿Qué opina usted? Eh, Más o menos acordándome de la forma del campo de un dipolo, eh, tal vez diría que está hacia abajo en menos y. Ya, ok, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho, si este es, ¿no? Si este es un dipolo, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, estas son las líneas de campo, ¿no? Ya, de campo eléctrico, ¿no? Entonces, si yo estoy calculando en un punto del eje, naturalmente aquí debería estar como hacia abajo, ¿no? Y justo como están ortogonales, está hacia abajo, ¿sí? Entonces, realmente el campo eléctrico tiene que estar hacia abajo. Ahora, la pregunta, ¿el campo eléctrico tiene que estar en la dirección de la fuerza o la fuerza tiene que estar en la dirección del campo eléctrico? ¿Qué dice John? ¿Qué dice usted? ¿La fuerza tiene que estar en la dirección del campo? Porque aquí está en la dirección, al menos están colineales. Sí. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, nos hubiera salido así, John? ¿Hubiera sido válido? Supongamos que nos daba así. Campo en esa dirección, fuerza en otra dirección completamente diferente, ni siquiera colineales. ¿Qué cree usted? ¿Es correcto? ¿Podría ser? ¿No podría ser? ¿Qué dice John?
Desconecte su micrófono al menos. Eh, Creo que sí debería ser colineales porque justo allí si estamos viendo como un dipolo puntual. ¿Mm? Cada fuerza de cada carga positiva y negativa carga en la misma dirección del campo eléctrico. Ya. ¿Y qué tal si le digo, no es cierto? El dipolo está así, ¿ya? Aquí digo está más o menos la carga, caramba. Aquí está la carga positiva, aquí está la negativa y aquí está la positiva, ¿sí? Entonces, ¿no? Como este es un dipolo, ¿ya? Entonces aquí el campo eléctrico en la zona negativa va hacia acá, por ejemplo, ¿ya? Y en la zona, y en la otra zona el campo eléctrico está yendo hacia acá. Sí. Porque no tiene por qué ser el mismo, ¿no? Porque el campo eléctrico varía en el espacio. Si es que fuese un dipolo así, un día no puntual, sino un dipolo real, las cargas negativas y positivas sí están separadas, el campo en donde está una carga tiene un valor y está en una dirección, en el otro lado tiene otro valor y está en otra dirección. La fuerza no va a estar, o en qué dirección va a estar, se alinea con este, se alinea con este, se alinea con la mitad. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Pero en ese caso, como el dipolo cae sobre la horizontal y sobre la horizontal estaría el campo siempre perpendicular a la horizontal, entonces estaría para la carga negativa y positiva en la misma dirección el campo eléctrico. ¿Ah? Como cae sobre la horizontal, usted dice, ¿no es cierto? Y aquí mismo, ¿ya? Ok, entonces dice, en un caso el campo está para acá, ¿no es cierto? En el otro caso también el campo está para acá, tienen diferente valor, pero es lo mismo. Y está un paralelo, eso es lo que me dice, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Sí? Sí. Ok, pero, ¿sí? Ese análisis no es bueno. ¿Por qué? Porque la fuerza no depende del campo. No depende del campo, ¿sí? La fuerza depende de esto, ¿sí? Y aquí, ¿no es cierto? Les voy a poner con rojo. La fuerza depende de la variación del campo. No está en la dirección del campo. Ni en contra, ni a favor, ni nada, ¿no? La fuerza está en la dirección de la variación del campo. Y ahora la pregunta, ¿cómo es la variación del campo localmente? Aquí, ¿sí? Alrededor de este punto. ¿Cómo es la variación local del campo? Ahí. ¿Cómo es la variación local? Si podríamos graficar las líneas, ¿no? Vamos, ustedes van a ver algo así, digamos que así son las líneas de campo, ¿sí? Y aquí está la variación local, vamos con otro color. Y aquí está la variación local, ¿sí? Eso es ampliado, ¿no? ¿Ya? Esa es la variación local. Entonces, ¿no? Aquí en unos puntos el campo está hacia acá, luego hacia acá, ¿no es cierto? Y así más o menos es la variación del campo. ¿Cómo justificamos que si esta es la variación del campo esté hacia arriba? ¿Y por qué está hacia arriba? ¿Por qué no hacia abajo? Analicemos la variación del campo. Supongamos que este es de 1, este es de 2 y este es de 3. ¿Sí? No sé si tengo un gráfico dipolo. ¿Dónde hay más variación de campo? ¿O hacia dónde está la variación del campo? ¿Hacia dónde está la variación del Pues campo? ¿Hacia dónde? ¿Y en qué dirección estoy buscando la variación?
Veamos, comencemos por este. ¿En qué dirección estoy buscando la variación? Esto no es una derivada direccional, por cierto, ¿no? Porque este no es una función escalar, es un vector. Y la derivada direccional se asocia con el gradiente, ¿no? No con el operador nabla de manera general, ¿ya? Pero sin embargo, este tiene una dirección. ¿En qué dirección me interesa la variación del campo? ¿O a lo largo de qué eje me interesa la variación del campo? El eje X. ¿Ya? ¿De cuál componente del campo? Me interesa la variación, ¿no es cierto?, a lo largo del eje X. Aquí está, E2 de X. ¿De cuál componente del campo? De la componente en Y. ¿Y por qué ¿y por qué de la componente Y? Porque justo el campo que atraviesa el dipolo P2 es justo en ese punto es normal al vector. Creo que por eso. Ya, entonces, ¿no es cierto? Como usted dice, como el dipolo está aquí, ¿sí? Entonces el campo este es en Y. Entonces me interesa la variación en X, pero del campo en Y. ¿Correcto? ¿Es lo que me dice usted? Sí, profe. Ya. Ok. Ahora, el dipolo es puntual. Sí. Entonces el dipolo no es real, ¿no es cierto? El dipolo para esta condición es puntual, es decir, que el dipolo realmente es un punto. Y si el punto no tiene tamaño, ¿por qué me interesa su variación a lo largo de ningún eje? Porque no es un cuerpo para decir, obviamente, el cuerpo tiene variación, ¿no es cierto? Variación local. ¿Por qué? Porque es un punto, entonces no hay variación en el tamaño, como el campo eléctrico, como el dipolo es puntual, ¿sí? El campo eléctrico está actuando en un punto, que es el dipolo, ¿sí? Y en un punto no hay variación del campo y nada, porque es un punto, ¿sí? Y como es un punto, ¿no es cierto? Es un punto que un punto no tiene dirección para ningún lado, entonces me daría igual, ¿no es cierto? Una variación en X, una variación en Y, es decir, me da lo mismo. ¿Por qué, por qué P2 en la dirección? ¿Por qué la variación? Explica, ¿por qué esa variación? Y a pesar de que P2 sea puntual, me interesa la variación. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Ya. Por esto, ¿no? Un dipolo es decir, si podríamos dibujar la densidad de carga volumétrica de un dipolo puntual, sería esta, ¿sí? Que básicamente es una operación, ¿no es cierto?, que tiene involucrar una delta de Dirac, ¿sí? Entonces, tenemos una variación de la densidad de carga puntual. A pesar de que es un punto, existe una variación en la densidad de carga del dipolo puntual, ¿ya? Representa una variación esto, ¿no? Sí, pero en un punto, ¿sí? Ok, entonces eso me implica matemáticamente que hay una variación en esto, ¿no? Ok, eso dice su compañero, entonces todo bien. ¿Alguna objeción con este resultado? Y entonces nos dice, la variación del campo en Y tiene que estar en Y. Sí, porque ¿no es cierto? Este campo tiene dirección Y, ¿ya? Tiene dirección Y. Y entonces, por eso es que es la dirección Y. Y su magnitud depende de cómo este campo en Y varía a lo largo de este eje. Eso es lo que me diría esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿cierto? Este campo 1, ¿sí? Que está en Y, ¿ya? Esta componente 1 que está en Y, ¿no es cierto? Si hago esto, digo, esta es la componente 1, ¿no es cierto? Por aquí hay otra componente y por aquí hay otra componente. Entonces, el campo este de aquí, a lo largo de X, va variando su tamaño porque depende de, ¿sí?
depende básicamente de X su magnitud, ¿no? Depende básicamente de X su magnitud, ¿ya? Sí, pero tiene dirección, ¿no? Eso dice su compañero, ¿ya? Entonces ¿y por qué para abajo? ¿Por qué no para arriba? O diré, ¿por qué para arriba? ¿Por qué no para abajo? Bien, ¿por qué para arriba y no para abajo? ¿Por qué para arriba y no para abajo? Quizás puede ser porque la variación ahí en ese punto es negativa y porque mientras más nos alejamos, o sea, mientras más aumenta X, se reduce el campo y tal vez de ahí se le asignó. Ya, ¿no es cierto? Sí, dámosle campo 1 y campo 1. Sí, ¿no? Exactamente, ¿ya? Mientras más me alejo del dipolo 1, ¿sí? Este campo es más intenso que este. Y obviamente la variación es negativa, ¿no? Y entonces se opone a la dirección del campo, a la dirección del campo, básicamente, ¿no? Entonces, la variación está hacia acá. Hacia acá está la variación del campo en Y. ¿Ya? Y entonces es positiva, ¿no? Ok. ¿Alguna objeción con esta solución? ¿Todos de acuerdo? ¿No hay nada que esté mal? ¿Todo va bien? Hagamos lo mismo, ¿no? Ahora hagamos la fuerza del dipolo 2 sobre el dipolo 1. ¿Sí? Pues hacemos la fuerza, ¿no es cierto? Entonces calculamos el campo del dipolo 2 en la posición 1, ¿ya? Ahora la posición relativa es la que va del dipolo 2 al dipolo 1, que es menos R, tal como está aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Se calcula y da esto. ¿Sí? Mismo campo, pero en dirección contraria, ¿no? Ah, bueno, no es mismo campo, misma forma, ¿no? Pero en dirección contraria. Y entonces em, reemplazamos, ¿no es cierto? En la fuerza, P1 punto nabla del campo 2. P1 está en la dirección y por lo tanto esta derivada está en la dirección Y, tal como se expresa acá. ¿Sí? Pero este campo depende de X y está en la dirección X, ¿ya? Entonces esta derivada es 0 y por lo tanto la fuerza 1 es 0. Según esto, no se cumple la ley de acción-reacción. Y de hecho, el dipolo 2 no ejerce ninguna fuerza sobre el dipolo 1. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese resultado? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error de eso? ¿Mm? ¿Dónde está el error? Para eso deberían haber estado atentos aquí. ¿Dónde está el error ahí? Adrián, ¿qué opina usted? Me parece que en el campo, en cambio, ahí sí varía. Y varía que O sea, varía considerablemente. y ahí el error es que varía considerablemente y por eso no podemos eh,
pero es puntual. Tomar en cuenta que dice, ¿no es cierto? La variación tiene que ser pequeña a lo largo del cuerpo. El dipolo es puntual, entonces es un punto. No puede variar el campo grandemente de un punto a otro punto del mismo punto. Ya, no puede ser por eso. Cuando estoy calculando esto, ¿sí? O este, da lo mismo. ¿Qué estoy calculando? ¿Qué estoy calculando aquí? El campo eléctrico que ejerce el dipolo 1 sobre el dipolo 2, en este caso, que ejerce el dipolo 2 sobre el dipolo 1. Ya, esto es el campo eléctrico que ejerce el dipolo 2, ¿no es cierto? En la posición donde está el campo eléctrico, el dipolo 1. ¿Qué pasa si a este le derivo? ¿Qué va a pasar si a ese le derivo? Es decir, ¿no es cierto? Vamos a graficar. Ahora vamos a graficar, ¿no es cierto? El dipolo 2, ¿ya? Y aquí voy a graficar las líneas de campo del dipolo 2, ¿sí? Y entonces, ¿no? Las líneas de campo del dipolo 2 son así. Ya, así son las líneas de campo del dipolo 2, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto? Van creciendo conforme ¿sí? Voy acercando al eje, ¿no? Y va a haber una línea de campo aquí. ¿Ya? Entonces, aquí voy a graficar con negro. Aquí está el dipolo 2, ¿no? Dipolo 2. Naturalmente, aquí está el dipolo 1. ¿Sí? Pongámosle más cerca para que lo vean. Aquí está el dipolo 1. Localmente, ¿no? Aquí. ¿Sí? En la dirección fuerza, ¿no? Fuerza sobre el dipolo 1 es esta, ¿no? Dipolo 1, punto nabla, ¿sí? Del campo eléctrico 2. Esto es, ¿no? El punto 1 por la derivada en Y del campo eléctrico 2. Ya, esto me dice, ¿no es cierto? Tiene que haber variación en Y en general del campo eléctrico 2, de cualquier componente del campo eléctrico 2. Voy a la zona donde está el dipolo 1, ¿sí? Y cojo diferentes puntos en esta zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Cojo este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de acá y este de acá. ¿El campo eléctrico tiene variación a lo largo del eje Y? ¿Tiene variación el campo eléctrico a lo largo del eje Y? Adrián, usted mismo. Sí, Sí, ya. ¿Por qué no puedo medir esa variación acá? ¿Por qué no puedo podría ser medir? por lo mismo que es puntual. Ya. Bueno, ¿qué tiene que ver que el dipolo sea puntual aquí? Bueno, ¿cuál dipolo? ¿El que genera el 2 o el que siente la fuerza, el 1? El que siente la fuerza. Ya. No. ¿Cuál es el problema aquí, no es cierto? Sucede que nosotros dijimos, si estaban atentos a la resolución, es muy importante esto, ¿no? Primero derivo y luego evalúo. Primero derivo, luego evalúo, ¿sí? Primero derivo, luego evalúo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo ahí?
evaluar y luego derivar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no es cierto? Yo estoy evaluando el campo no en cualquier punto de la vecindad. Yo estoy evaluando el campo aquí, ¿sí? En el origen, ¿no es cierto? En este punto va a cambiar de color. En este punto en verde. Ahí estoy evaluando el campo. ¿Sí? Y el campo ahí tiene esta dirección. ¿Sí? Ese es el campo en ese punto. Y entonces, el campo eléctrico tiene esa dirección y solo varía a lo largo del eje X. Ahora, ¿representa este campo la variación general alrededor de todo el espacio donde está el dipolo? ¿Representa No, esta variación? No, no es cierto, porque esta variación va a representar la variación del campo eléctrico a lo largo del eje X, pero no a lo largo del eje Y ni del eje Z. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el problema aquí, no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál fue el problema aquí? Que esto está mal evaluado. Primero estoy evaluando y luego estoy derivando. Sí. De hecho, este también está mal, por lo mismo, ¿no? Primero estoy evaluando y luego estoy derivando. ¿Cuál es la ventaja de este? ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de este, no es cierto? Porque este casualmente es el resultado correcto, ¿sí? Y esa variación es casual, ¿no? ¿Ya? Esa variación es casual. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que evaluar el campo eléctrico en cualquier punto. Fíjense, entonces aquí estoy evaluando, ¿no? El campo eléctrico, lo mismo, ¿no? Lo mismo que hice aquí arriba, ¿ya? Sí, pero ya no estoy evaluando en el punto donde está el dipolo, sino estoy cogiendo un punto idealmente alrededor de donde está el dipolo, es decir, un punto que tenga coordenadas X, Y, Z. Ahí estoy evaluando. ¿Sí? Entonces, evalúo aquí y resulta que esta es la ecuación correcta, donde eres el módulo de esta cosa. Y ahora sí, ¿no es cierto? Aquí calculo la fuerza. ¿Sí? Y entonces ahora sí ya calculo la fuerza, ¿no? Entonces K2.P2, la derivada con respecto a X, de ahora de todas estas componentes, que básicamente son estas dos, ¿no? Y una vez que derivo, evalúo en la posición del vector 2, que es X00. ¿Sí? Y entonces derivo esto y resulta, ¿no? Que como este tiene componente en Y, ¿sí? Y Y vale 0, esta derivada se anula. ¿Sí? Porque luego de derivar voy a tener que multiplicar por Y, porque la derivada es solamente con respecto de X, porque P2 está en la dirección X. Y entonces esta de aquí, ¿no es cierto?, se anula y el único que va a quedarme para derivar realmente es este, que este en este caso es exactamente lo mismo que este. ¿Ya? Y aquí casualmente coincide y la respuesta me da la correcta. ¿Sí? Y entonces aquí me da esto, ¿no? Entonces tengo que derivar este. Cuando R vale X, Y, Z, ¿sí? Derivo, ¿no es cierto? Y me da este resultado y evalúo ahora sí en esta posición y me sale lo mismo. ¿Sí? Pero cuando voy a hacer lo mismo sobre el segundo dipolo, es decir, la fuerza que hace el dipolo 2 sobre el dipolo 1, calculo el campo eléctrico no en el punto R, ¿no es cierto? R de aquí, sino en un punto genérico, ya, X, Y, Z. Ya, calculo en este punto genérico, ahora ya no es 0, 0, 0, el punto donde estoy calculando igual que antes, sino en un punto X, Y, Z, calculo el campo, ya, y este va a ser el campo. ¿Sí? Donde este R de aquí es la posición relativa de P2 a cualquier punto en el espacio. ¿Sí? Ya no a donde está el dipolo 1. Calculo ese, ¿no es cierto? Y de allí me voy a la... y de allí me voy... y de allí, ¿no es cierto? Me voy a derivar. Y entonces, cuando derivo, tengo que derivar todos estos tres términos y ahí evalúo en la posición donde está el dipolo 1, que es el punto 0, 0, 0. ¿Sí? Y entonces evalúo. Y obviamente cuando derivo y evalúo, cuando derivo me queda este término. ¿Por qué? Porque ahora ya estoy tomando en cuenta la variación del campo eléctrico en Y con respecto de X. Aquí está la variación justo, fíjense. La dirección y aquí hay una dependencia en X. Igual en el denominador, en R a la quinta, hay una dependencia en X. ¿Sí? Aquí simplemente le he escrito
este campo así, ¿no? Utilizando en vez del R unitario, el R completo para poder escribir más fácilmente matemáticamente. Ustedes pueden revisarles. Y entonces, aquí me sale esta cosa. Y ahora sí evalúo en esta posición. ¿Sí? En esta posición, ¿no es cierto? Relativa. ¿Ya? Y entonces evalúo, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que este R de aquí es este, ¿no? Es la resta entre x2 y x0, 0. Entonces evalúo cuando x vale 0, y vale 0, z vale 0, y el módulo de R resulta ser x2. ¿Sí? Y entonces reemplazo acá y me queda, ¿no es cierto? X a la cuarta. ¿Ya? Y me queda entonces que la fuerza, fíjense en este término, es igual y opuesta a la fuerza 1. ¿Dónde está la fuerza 1? ¿Sí? Entonces, no puedo evaluar y luego derivar. ¿Ya? Eso como comentario. Entonces, las dos resoluciones que están aquí están mal hechas. La una por casualidad está bien hecha. ¿Sí? A pesar de que el resultado está bien, esto en prueba tendría 0. ¿Ok? ¿Preguntas? Por eso era importante la demostración inicial. ¿Sí? Por ese motivo era importante la demostración. ¿Ya? Profe, Vamos, dígame. o sea, en el primer caso que hemos hecho, bueno, mal, o sea, ¿sale lo mismo porque el campo solo varía en el eje Y o solo literalmente es una casualidad? No, sale lo mismo porque la variación en X de esta componente depende del valor de Y2, pero la componente de Y2, es decir, ¿no es cierto? Si derivo esto con respecto a X, me va a salir esto, ¿ya? Si derivo eso, me va a salir una función que depende de XY multiplicado por Y. Entonces, cuando evalúo esto en la posición X igual a R, ¿no? X igual a R, ¿sí? Y vale 0 y le multiplico por 0, a pesar de que esta función, ¿no es cierto?, es diferente de 0, como estoy multiplicando por el valor de Y2, que es 0, todo este término se anula. Y todo este término se anula y me queda que este es el mismo que el anterior. Es pura casualidad. Sí. Pero, por ejemplo, si es que aquí, ¿no es cierto?, no hubiese puesto el origen, es decir, esto. ¿Sí? Si ahí, por ejemplo, yo decía, ¿no? En mi ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Recuerden, ¿no? Los dipolos, los valores de dipolos de la interacción no dependen del sistema de referencia. Entonces, no se hubiese dicho ya, aquí está el dipolo 1, ¿sí? Acá está el dipolo 2 y aquí está mi sistema de referencia. Voy a cambiarle de origen. En este caso, ¿sí? En este caso, la posición del dipolo 2, que sería esta, ¿sí? Ya no tiene Y0, ¿sí? Vale un X, vale un Y y vale un Z0, donde este es X y esto es Y. ¿Ya? Y entonces, como Y ya no vale 0, el dipolo 2 ya no vale 0, ya no me hubiese salido lo que tendría que salir. ¿Ok? Porque ya esta posición en Y vale 0, porque casualmente, ¿no es cierto? Cuando yo hice mi solución, justo escogí un sistema de referencia que es este. ¿Ya? Que es ese de ahí, en donde en este sistema la coordenada del dipolo 2 en Y vale 0. Y casualmente se anula un término que si no hubiera aparecido. ¿Está claro? Sí. Entonces es muy casual, no hay que buscarle 5 patas ahí. Y como es casual, sí, si casualmente encuentran el resultado, eso no me sirve, ¿no? Por eso les digo que deberían ser, porque no sirve. Es casual el resultado que le salga lo mismo. Lo que importa es que esté bien hecho el procedimiento, ¿no? Preguntas, algo más. Ok, vamos entonces a la siguiente parte, ¿ya? La interacción ahora, está bien, ya. La interacción ahora, sí, vimos. Ya vamos al torque, ¿no? Entonces,
No sé qué quería. Ah, esta es la fuerza, ¿ya? Al torque, ¿no? Entonces, cuando vamos al torque, aquí es diferente, ¿ya? Porque aquí ya no tengo ningún operador nable, es decir, aquí sí es el producto cruz entre el dipolo y el campo en el centro de masa. Aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Aquí no hay un operador nable que primero tenga que derivar antes de evaluar, ¿no? Y entonces, y lo mismo acá, ¿ya? Y entonces hacemos los cálculos, y ya teníamos los campos calculados antes, ¿no es cierto? Este es el campo 1, esta es la fuerza 1 que sacamos y hacemos los torques, ¿no? Y aquí vamos a ver que tenemos dos torques, ¿ya? Este torque que yo les había dicho es el torque alrededor del centro de masa y este torque es el torque que produce el desplazamiento. Entonces, si vamos a ver los dipolos, ¿sí? Si sumamos los torques así, ¿no es cierto? Matemáticamente, sin más ni más, este es el torque neto, ¿ya? Pero esa interpretación no me sirve, ¿no? Porque realmente voy a tener aquí dos torques, ¿ya? Este primer torque es el torque entre la posición del centro de masas y la fuerza neta. Es decir, la posición, ¿no es cierto? Esta de aquí. Sí, y la fuerza neta, el vector en verde. Y eso me va a dar este torque que me va a generar rotación alrededor del origen. ¿Sí? Y entonces, ¿no? La fuerza me genera que el cuerpo quiere irse hacia arriba y el torque neto me genera que el cuerpo quiera irse hacia arriba. Sí, me genera un giro alrededor de este punto. Entonces, tanto el torque neto como la fuerza me dan lo mismo. El cuerpo quiere irse hacia arriba. ¿Ya? Este otro término es el torque alrededor del centro de masas. Entonces, si lo graficamos allí, ¿sí? Este torque, ¿qué es lo que me dice? El dipolo tiene un torque negativo, en cambio, que es en dirección horaria. ¿Sí? ¿Y qué hace este torque entonces? Trata de alinearme este dipolo con el campo eléctrico externo, ¿ya? Donde el campo eléctrico externo en esa posición es hacia abajo. Entonces, esta componente trata de girar el dipolo y alinearse con el campo externo, mientras esta componente, ¿no? Esta P cruz D. Mientras que esta componente trata de desplazar al dipolo. ¿Sí? Entonces, sumarles, bueno, puedo sumarles, de hecho se suman, ¿no? Pero esto no me dice mucho y esto no me da mucha información física. Matemática sí, física no. Entonces, aquí está la información. Y está en interpretar correctamente qué es cada uno de estos. ¿Ok? ¿Pregunta? Profe, perdón, yo no le veo la traslación, o sea, eso no cacho bien cómo es. ¿No entiende usted bien cómo es que este torque de toda la fuerza genera el mismo movimiento de la fuerza? No, o sea, sí entiendo que el primer torque hace que el dipolo trate de alinearse con respecto al primer dipolo, pero no entiendo cómo, o sea, cuando usted dice que se trata de trasladar, no entiendo trasladar cómo. Es que esta fuerza, ¿cierto? Va a generar que el dipolo se mueva hacia arriba o intente irse hacia arriba si es que estuviese quieto. ¿Ya? Sí. Ah, ya, Igual, sí, ¿no es sí, perdón. cierto? Esta fuerza genera, como este es el radio de acción de esta fuerza, genera un torque que es R cruz F, que está en dirección antihoraria. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Es como decir, ¿ya? Yo tengo un tiro parabólico, ¿ya? Y aquí yo tengo mi sistema de referencia, ¿sí? X, Y, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces de esto yo voy a estudiar mi sistema como una sumatoria de fuerzas, ya en donde la sumatoria de fuerzas es igual a masa por gravedad. ¿Ya? Pero también puedo yo estudiar el sistema como un torque, porque, ¿no es cierto? En cada punto, ¿sí? Aquí hay un radio vector y esto me genera un torque, ¿ya? Que es R cruz F. ¿Sí? Y la sumatoria de torques, ¿ya? No es nada más, ¿no? Que eh, la inercia del cuerpo por la aceleración angular del radio vector. ¿Sí? Y entonces yo puedo tener esta fuerza, ¿no es cierto? Puedo resolver mi ejercicio en función de eso o en mi función de esto. Y ambos son lo mismo. Sí, solamente que estoy estudiando desde un punto de vista
de traslación o de rotación. Ya, ambos son lo mismo. ¿Ok? Eso es esto. Esa es la fuerza neta. ¿Algo más? Sí, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces tienen dos torques, ¿no? Ahora, se calcula, ¿no? El torque del dipolo 2 sobre el dipolo 1. ¿Ya? Y este torque del dipolo 2 sobre el dipolo 1 no genera un torque que genere una traslación, solo genera una rotación. ¿Por qué el torque de 2 sobre 1? ¿Sí? ¿Por qué es la fuerza neta siendo diferente de 0? ¿Por qué no genera un torque en el dipolo 1? ¿Qué dicen? Porque esta fuerza es diferente de 0, eso ya se vio, ¿no es cierto? Es diferente de 0. ¿Sí? La fuerza neta que aparece sobre el dipolo 1 está en la dirección hacia abajo y es diferente de 0. ¿Por qué no genera torque? Porque el vector R1 es 0. Porque el vector en R1 es 0, ¿no es cierto? Hay un sistema de referencia que no puede medir ese torque, ¿no? ¿Ya? Sí. Y obviamente el torque que se refleja aquí solamente es del alrededor del centro de masa, ¿no? El torque que genera un giro, ¿ya? Y trata de alinear el dipolo, ¿sí? Con el campo externo, ¿ya? Donde el campo externo aquí está a la derecha. Entonces el dipolo P1 trata de moverse en dirección horaria para alinearse con el dipolo 2, ya que es hacia donde está el campo eléctrico, ¿ok? ¿Preguntas de esto? Bueno, vamos a irnos a la siguiente de las ecuaciones, ya que también me interesa que lo entiendan bien. Vamos a demostrar que la energía almacenada en la interacción entre un dipolo puntual y un campo externo viene dado por esa cantidad. ¿Sí? Viene dado por esa cantidad, ¿ya? Entonces, tomarán en cuenta que esta es solo la energía de interacción, ¿sí? No es la energía necesaria para construir el dipolo, ni para generar el campo, ¿sí? Es solo la energía de interacción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí, por ejemplo, como paso inicial, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Suponemos que existe un dipolo, ¿sí? Y suponemos que existe un campo externo, y este campo externo es invariante con el dipolo, ¿ya? Y calculo la fuerza, ¿sí? Entonces, la fuerza es, ¿no es cierto?, esto que está aquí, ¿ya? El dipolo operado con nabla y todo eso operando sobre el campo eléctrico, ¿sí? Y para calcular el trabajo, igualito que en cualquier otro caso, yo tengo que hacer una fuerza igual y opuesta a la fuerza de interacción interna, ¿sí? Y por eso es que viene este signo menos adentro, ¿no? Entonces, todo esto de aquí representa una fuerza externa, ¿sí? Una fuerza externa igual y opuesta a la fuerza de interacción interna. ¿Ya? Recuerden, ¿no? Este es campo externo, ¿sí? Y este es dipolo, ¿no? El dipolo no modifica el campo externo, ¿ya? El campo externo existe por sí mismo. Y entonces, ¿ya? Entonces, calculo, ¿sí? Entonces voy a utilizar, ¿no? Lo que aprendimos a un inicio, ¿no? P.nabla es nada más que esto, índice, la convención de suma de los índices que se repiten, estoy aplicando aquí, y esto, ¿no es cierto? Este es un operador escalar, ¿ya? Operado sobre un vector, todo esto me da un vector, en producto punto el desplazamiento, ¿no? Entonces hago el producto punto entre este vector, ¿sí? Fuerza, punto desplazamiento. Y eso es, ¿no es cierto? LJ por DXJ, ¿ya? Entonces aquí estoy utilizando toda esta notación que aprendimos de un inicio que es súper útil. Y de ahí solo es matemática, ¿no? Porque el campo eléctrico se puede expresar como el gradiente del potencial eléctrico, ¿ya? Y luego intercambio índices, ¿no es cierto? Vuelvo acá y puedo escribir que esta ecuación es igual a esta ecuación, ¿sí? Y ahora, ¿no es cierto? Yo tengo la derivada con respecto a X de una cantidad que depende solo de X. Es decir, yo tengo esto, ¿sí? La derivada, ¿sí? Yo tengo la derivada con respecto a X de una, sí, de una función que depende de X por el diferencial de X. Pues básicamente estos dos, ¿no es cierto? Se pueden simplificar
Y esto no es nada más que la integral del diferencial, perdón, del diferencial de f. ¿Sí? Esto mismo de aquí tengo acá, pero para una función de 3 variables. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Esto de aquí, este producto de aquí no es nada más que esto. Sí, la integral de una diferencial. Y entonces yo ya puedo, ¿no? Yo ya puedo, son funciones inversas y esto no es nada más que P.E entre el punto final y el punto inicial. Y entonces, ¿qué es lo que digo? No, la energía para traer al dipolo a un punto del espacio, yo supongo que el dipolo ya existe en el infinito y lo voy a traer a un punto en el espacio. Entonces, en el infinito estoy suponiendo que el campo eléctrico es cero. Es decir, en el infinito el campo eléctrico externo es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque está generado, estoy suponiendo que está generado por una carga localizada en algún punto del espacio, es decir, una carga finita que no alcanza el infinito. El campo en el infinito tiene que ser cero y me da, esta es la ecuación. Entonces, esta ecuación, ¿qué realmente me mide, no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy trayendo el dipolo desde el infinito? Sí, desde aquí hasta la posición final. ¿Ya? Y entonces, esta energía me mide el trabajo que yo tengo que hacer con una fuerza externa para traer el dipolo desde el infinito hasta un cierto punto del espacio, en presencia de un campo eléctrico externo que en el infinito tiende a cero. ¿Ya? Eso es lo que me dice esta ecuación. ¿Ya? Ahora, esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es idéntica a esta, vamos por partes. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Por ejemplo, me dice, ¿no? Cuando traigo al dipolo desde el infinito y lo pongo en un punto, de manera que quede paralelo al campo, la energía que yo he hecho, ¿sí? El trabajo que yo he dado en forma, a través de la fuerza, para atraer a ese dipolo es esto, P por E. Negativo, no menos P por E. ¿Ya? Por otro lado, digo, si traigo al dipolo, ¿ya? Y le pongo en la misma posición, pero en ángulo recto, el trabajo que yo he hecho es cero. Es decir, no he hecho ningún trabajo si al final yo le pongo al dipolo formando un ángulo recto con el campo eléctrico externo. Estamos suponiendo que en ambos casos la posición final fue la misma, solamente que la dirección de orientación es diferente. Y en ambos casos el trabajo lo estoy midiendo para traer el dipolo desde el infinito, ya hasta la misma posición en otra dirección, ¿ya? Y en cambio, ¿no? El trabajo es máximo cuando al dipolo lo llevo hasta el mismo punto, pero cambio de dirección. El trabajo es este. Sí, es el mismo punto, solo he cambiado la dirección. ¿Eso qué quiere decir? Sí, que el trabajo, más que con la traslación, se relaciona con la rotación del dipolo en presencia del campo. Sí, más se relaciona con eso, ¿no? Y de hecho, cuando se calcula el trabajo generado por el torque para pasar, por ejemplo, de aquí, sí, a un punto cualquiera, ¿no? A un punto que forme un ángulo cualquiera con el campo eléctrico, es el trabajo, ¿no es cierto? Es el torque externo, que es igual y opuesto al torque interno, por eso es que está menos P, ¿sí? Producto punto el desplazamiento angular. Y hago esto, ¿no? P cruz E punto este de aquí, ¿ya? Estos dos, básicamente, ¿no es cierto? Este vector P cruz D y el vector desplazamiento van a ser dos vectores paralelos. Simplemente es esto, ¿no? Integro el seno de este ángulo, me da el coseno entre la posición inicial, que supongo que es esta, por ejemplo, cuando están paralelos, hasta la posición final, que es esta, ¿no? Formando un ángulo cualquiera, ¿ya? Entonces, entre 0 y un cierto ángulo final, cualquiera, ¿no? Y entonces integro, evalúo y me da esto. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es lo que me dice? Que el trabajo para mover el dipolo de aquí y formar un ángulo cualquiera, ¿no es cierto? Hasta acá, por ejemplo, es este. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si esta es la energía inicial que tiene cuando el ángulo es cero, si sumo la energía inicial más el trabajo, me tiene que dar la energía final, cualquiera que sea. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Sumo la energía inicial más el trabajo, ¿sí? Y eso me da la energía final. Entonces sumo esta cosa y me da esto. P por E por el coseno del ángulo teta. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que estoy demostrando aquí? ¿Ya? Que el trabajo solamente para girar, ¿sí? Es el mismo trabajo
que yo necesito prácticamente para atraer. ¿Sí? ¿Está claro? Suponiendo que la energía cuando están en ángulo recto es cero, ¿sí? Este de aquí, esta diferencia con cero, es el trabajo que yo necesito para pasar de aquí a cualquiera de las otras dos condiciones que están ahí. ¿Sí? Entonces, ¿no? El trabajo que yo hago para desplazar al cuerpo y traerlo desde el infinito es un trabajo semejante, ¿no es cierto?, al que yo hago para rotarlo. ¿Sí? Porque el dipolo en presencia de un campo externo tiene más energía relacionada con la posición relativa, ¿no? Por eso es un producto punto, ya con el ángulo relativo entre los dos, más que con el valor mismo de la variación del campo, ¿sí? Tiene más relación con el ángulo, ¿sí? Ahora, con esto de aquí, ¿sí? Con esto de aquí, ¿hacia dónde se va a ir el dipolo? ¿Hacia dónde se va a desplazar el dipolo? Por ejemplo, no hagamos como analogía con esto. ¿Sí? La energía potencial de un cuerpo es masa por gravedad por altura. ¿Hacia dónde está la fuerza? ¿Hacia dónde está la fuerza generada por ese campo gravitatorio? ¿Qué dice en no hablado? ¿Qué dice Brandon? ¿Dónde está la fuerza? Disculpe, profe, se cortó un poco. ¿Cuál era la pregunta? ¿Hacia dónde está la fuerza? Sí, ese es el potencial. La fuerza sería hacia menos z. ¿Por qué? Porque como el potencial es de mg por z, la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial. Entonces, en este caso sería menos mg en dirección z. Ya, menos de mg en dirección Z. ¿Hacia dónde está? ¿Hacia dónde se desplaza el dipolo aquí? Sí. Y con eso vamos a explicar la fuerza que sacamos antes, ¿no? Entonces tenemos, usted mismo, ni desconecte el micrófono. Ahí está, ¿no? El dipolo 1 y el dipolo 2. ¿Sí? Sí. El dipolo 2 habíamos dicho que siente una fuerza, ¿no? Y la fuerza estaba hacia arriba. ¿Ya? Y el dipolo 1 sentía una fuerza y la fuerza estaba hacia abajo. ¿Ya? Usted sabe, ¿no? Las líneas de campo eléctrico del dipolo. Y entonces el campo eléctrico es así, ¿no es cierto? Más o menos. Y bueno, hagámoslo. Y entonces, ¿no? Las líneas del dipolo son más o menos así. Sí, así serían, ¿no? Algo así serían las líneas del campo eléctrico del dipolo. Ok, con este concepto, igualito manejando un concepto semejante, usted dice, la energía potencial es, ¿no es cierto? Voy a ponerle aquí, es menos P2 producto punto el campo eléctrico del dipolo 1 en la posición 2. Y aquí están las líneas del campo eléctrico del dipolo 1. Ujú. ¿Ya? Sí. Con este mismo concepto que usted manejó acá, localmente, ¿hacia dónde debería estar la fuerza? ¿Por qué está hacia arriba? ¿Hacia dónde se mueve esto? Mismo concepto que aquí. ¿Hacia dónde se mueve esto? A ver, sería Más hacia dónde se que, mueve más que una dirección, quiero el concepto físico. ¿Hacia dónde se mueve esto? o sea, hacia dónde se mueve la dirección del el dipolo 2. Sería hacia la dirección del dipolo 2 comenzaría a rotar hacia abajo para ¿Por qué? alinearse con el campo para alinearse con el campo eléctrico E1 en ese punto local, Ya, porque ahí se va a encontrar la menor energía. ya entonces, ¿no? Si grafico la energía como del ángulo del dipolo 1 y el dipolo 2, vean aquí, cuando el ángulo es cero. Ok, esa es la rotación. Y eso me dice, ¿no es cierto?, que si el campo eléctrico aquí está hacia abajo,
el dipolo 1 tiene que girar hacia acá, tal como dijimos, del torque que habíamos visto. ¿Ya? Ujú. Ese es el 1. Esa es la rotación. Recién me explicó dónde está este término. ¿Sí? Este término de aquí, no, recién me explicó este. La traslación, es decir, toda esta fuerza y todo este torque que básicamente me generan una fuerza hacia arriba o un torque hacia acá, ¿no? Antihorario. Ujú. ¿Cómo le veo a partir de esto? ¿Hacia dónde se va a mover el dipolo? Ya no a rotar, hacia dónde se va a trasladar. Se traslada hacia los lugares donde por el negativo, creo que es hacia donde el campo eléctrico no varía mucho, varía menos. ¿Dónde le dice que varía menos o varía más? ¿Hacia dónde se mueve No, aquí? Porque usted me dice, ¿no es cierto? Está en esta posición, de hecho está por aquí con medios, por ahí, ¿no es cierto? Aquí originalmente el dipolo dice que se rota hacia acá porque acá, hacia acá está la menor energía potencial y por lo tanto rota. Eso es correcto, Ujú. ¿ya? Eso viene de esta relación, ¿sí? De menos P2 por el campo 1 por el coseno del ángulo θ, ¿sí? Y entonces el coseno, ¿no es cierto? Pi medios, que es el ángulo que forma el P2 con el campo, ¿sí? El coseno en pi medios es un seno, ¿no es cierto? Θ con θ, ¿sí? Coseno de pi medios es así. ¿Ya? Ujú. ¿Sí? Y entonces en pi medios aquí está, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces el coseno de pi medios es positivo, el signo menos le hace que sea negativo y por lo tanto, ¿no es cierto? La variación del coseno, recuerde, es del seno, la derivada, ¿sí? Y entonces el torque es negativo, ¿no? Sí, Pero el porque hacia coseno acá de pi está medio no la es cero. menor variación. Y aquí en el gráfico se entiende clarísimo, ¿no? Ujú. La energía disminuye hacia acá. Si haríamos un gráfico de la energía como función, por ejemplo, de X o de Y, ¿sí? O de Y, ¿cómo sería? ¿Hacia dónde disminuye la energía? Es hacia donde se desplazaría el, el campo, por ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde disminuye la energía a lo largo de este eje? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Hacia dónde tiene menos energía? En el eje Y es hacia... A ver, el dipolo tenía una dirección que era angular también y eso era del seno, entonces tendría que la menor energía encontrarse, creo que hacia arriba. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué? Aquí está P, ujú. ¿ya? Aquí está E, ¿sí? La voy a dibujar hacia abajo, ¿no? Aquí está P y ahí está E. ¿Por qué hacia arriba? Porque mientras rote el dipolo hacia en dirección antihoraria se va a ir alineando el campo eléctrico. No, es decir, Entonces, los movimientos son independientes, no puede ujú. mezclarlos. Aquí por eso es que grafique, ¿no? Aquí está un dipolo horizontal arriba, aquí Ah, está un dipolo horizontal abajo. No, no puede mezclar rotación y traslación porque si no, no vas a saber interpretar las cosas. sería hacia arriba porque eh, va a llegar un punto en el que el campo eléctrico en la parte de arriba va a apuntar en la dirección X. Y Ah, eso haría que el ángulo entre dipolo y el campo también sea menor, ya, ¿no es sea cierto? mínimo. Ok, por eso, ¿ya? Entonces, el dipolo se va a mover hacia las zonas en donde la energía potencial sea menor, ¿sí? Y eso se va a hacer, ¿no es cierto? Dependiente de dos parámetros, ¿ya? Del ángulo que formen en los dos dipolos y de la magnitud del campo eléctrico. Entonces, de manera general, se va a tratar de mover a zonas en donde la intensidad del campo eléctrico sea mayor, ¿sí? Pero también va a estar afectado, ¿no es cierto? Con el ángulo θ, ¿ya? Y esta variación es local. Es decir, el dipolo no puede saber que acá hay más campo eléctrico, porque él solo mira la variación local, ¿sí? Porque si no se debería mover hacia acá con ese concepto, que hay más campo eléctrico, ¿ya? Pero el dipolo siente la variación local, ¿no? Entonces, localmente, ¿dónde está?
hacia dónde es mayor la intensidad de campo eléctrico y hacia dónde, ¿no es cierto?, disminuye de manera general con la traslación y la rotación, hacia dónde la energía potencial es menor. Hacia allá va a estar la fuerza. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Y eso nos lleva a un último ejercicio, que es el que tiene que ver con un dipolo, ¿sí?, y un plano conductor conectado a tierra, en el cual van a ustedes resolver el problema utilizando el método de las imágenes. ¿Sí? Y entonces, para tener una idea clara, ¿no es cierto?, ustedes deberían suponer que tienen un dipolo, ¿sí?, físico, ¿ya?, para que puedan tener una idea de cómo es la respectiva imagen y puedan resolver el problema, ¿no? Entonces tienen esos dos ejercicios de deber. Y en el tiempo que sobra, quiero que trabajen en eso. ¿Ok? Entonces van a empezar trabajando por el primero, ¿no? Creo que es más directo. Sí, o más bien por el segundo, ¿no?, que es más nuevo. El primero es más directo. Pueden trabajar solos. Van trabajando acá, ¿sí? Y entonces en este dipolo de aquí van a encontrar la carga superficial inducida en el plano, ¿sí? Es decir, van a tener que encontrar cuál es la distribución de carga que aparece en este plano de aquí, infinito, no conductor conectado a tierra. ¿Ok? Entonces resuelvan este problema. Eso es lo que quiero que trabajen. ¿Ya? Dos deberes, ¿no? Y tienen 20 minutos para hacer casi este ejercicio completo. Creo que la mitad al menos sí podrán hacer. Aprovechen el tiempo. Siempre sus compañeros se estaban quejando de que electrodinámica les quita mucho tiempo, así que tienen 20 minutos de clases para hacer el deber. Y cualquier pregunta que tengan, me la hacen, yo voy a estar acá. ¿Ok?